Hoy vamos a ver un mensaje que se llama De hoy depende. De hoy depende. Y vamos a estar en el libro de Josué. Josué capítulo 3 y versículo 5. Josué capítulo 3 y versículo 5. Permítame darle gracias a Dios por esta palabra, por su vida, por lo que Dios está haciendo en esta hora y quiere hacer en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Sea tu unción, sea tu gracia y tu favor, Señor, sobre nosotros ahora. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Josué, capítulo 3. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando el mensaje tiene el nombre de hoy depende, está hablando del cada día, del diario vivir. Y es que cada día de nuestras vidas, de nuestro caminar en la tierra, nosotros debemos hacer firmeza, tener firmeza en la palabra de Dios, consagrarnos al Señor, santificarnos a Él de día en día. De ese día, de lo que usted haga, de lo que usted emprenda en Dios, cada día depende la bendición del día siguiente. Eso es lo que trae a mi corazón el entendimiento de esta palabra, de hoy depende. Santificaos, porque mañana hará Yahweh maravillas entre vosotros. Y surge una pregunta, amada iglesia, amado Señor, hermanos, que nosotros llevamos de pronto mucho tiempo esperando algo fascinante, algo maravilloso en nuestras vidas, pero no llega. Que tenemos expectativas, que tenemos cosas que debemos alcanzar, que queremos alcanzar, pero nos es difícil. Muchas veces no las alcanzamos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado usted esperando que pase algo en su vida que sea verdaderamente trascendental y no llega? Quiero decirle, mi hermano, que nosotros no estamos solos en esto. Quiero decirle que el pueblo de Israel también le tomó un total de 40 años para llegar a la tierra prometida. Y necesitamos entender a través de las Escrituras que hubo una razón, que hubo una causa que causó este efecto, y fue la desobediencia de ellos, y fue la desidia, por decirlo de esta manera. Ellos mismos retardaron la bendición, el poder reposar, el poder estar bajo esa bendición, el poder entrar a poseer esa tierra, a poseer esa bendición. Eso mismo nos pasa a nosotros. Este pueblo de Israel pudo haber llegado antes si hubiera seguido el camino trazado por el Señor. Y para nosotros es igual. Nosotros podemos llegar y nosotros podemos obtener esa bendición si caminamos por ese camino que Dios ha trazado sin torcerlo ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros entendemos en el diario vivir que muchas veces vamos caminando y de pronto se cruza algo y nos hace desviar. Nos desviamos y eso tarda la llegada, tarda de llegar al lugar donde nosotros necesitamos llegar. Eso mismo pasa en nuestro caminar espiritual. Cuando se cruzan cosas a las cuales hacen desviar la mirada, cuando surgen cosas en nuestra vida por las cuales nosotros vacilamos, nos detenemos, dudamos, dejamos de consagrarnos, dejamos de creer, perdemos la visión y
retardamos la llegada. Esta historia tiene un parecido con lo que la mayoría de nosotros vivimos, la historia del pueblo de Israel. Y nosotros vivimos pensando 40 años, este pueblo, dando vueltas. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Sabe cuántos días era el camino que ellos tenían que recorrer? 11 días. En 11 jornadas ellos habían podido entrar, poseer la tierra, reposar y estar en la bendición más gloriosa. Y para esto vamos a mirar en Deuteronomios capítulo 1 y versículo del 1 al 6. Deuteronomio capítulo 1 y versículo del 1 al 6. ¿Ya estamos allí? Deuteronomio capítulo 1, versículo del 1 al 6 dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Endrei, desde este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Yahweh nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Dicho de otra manera, Dios estaba diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes dan vuelta? ¿Hasta cuándo ustedes rodean el monte? ¿Hasta cuándo le dan vuelta a la bendición que están a punto de tomar? Mucho tiempo hace, muchos años, muchas jornadas. Y el versículo 21 de ese mismo capítulo dice: mira, Yahweh, tu Dios, ha dado delante de ti la tierra. Sube y poséala. Como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho: no temas ni desmayes. En Deuteronomio capítulo 2 y versículo 3 dice: bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Si nosotros fuéramos un poquito honestos con nosotros mismos, podemos rápida y fácilmente llegar a varias conclusiones. Hemos estado muy cerca de la bendición, pero la hemos rodeado. Hemos preferido seguir en el desierto que dar el paso para entrar en la tierra prometida. Hemos dejado que la pereza, el abandono a nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y la negligencia se conviertan en el detonante de la demora para que obtengamos de Dios lo que Él tiene para nosotros. Son muchas cosas que surgen de momento y nosotros las permitimos, y eso hace que la bendición no la podamos abrazar. Y yo no me estoy refiriendo solamente a cosas materiales. Estoy hablando en lo espiritual. Estoy hablando en lo familiar. En esas conquistas que debemos y que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de padres a hijos y de hijos a padre.
en nuestros ministerios, que nosotros alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados por el Eterno. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas cosas han estorbado? Por eso es que Dios nos está diciendo, de hoy depende. De hoy depende que logremos pasar del desierto a la tierra prometida, a la bendición, al crecimiento, a la madurez espiritual, al entender y comprender la palabra de Dios, ponerla por obra, vivir por ella, ser prósperos espiritualmente, ser prósperos en nuestra vida familiar, en nuestra casa. De hoy depende, hermanos amados. Número 1, no debemos perder más el tiempo. No perdamos más el tiempo. Mire lo que dice Josué capítulo 3 y versículo 1. Josué entendió. En el momento en que Dios lo llamó y le dijo, Josué, usted es el que va a introducir a esta gente a la tierra prometida. Eso mismo te está diciendo hoy a ti, hermano y hermana que me está escuchando. Usted tiene, yo tengo, nosotros tenemos una responsabilidad de llevar a aquellos que Dios nos ha puesto a la tierra prometida, a la bendición, al conocimiento de Dios, a dar fruto. En el versículo 1 del capítulo 3 de Josué, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Se levantó de mañana. Tomó la decisión de hacerlo apresuradamente. Tomó la decisión de no posponer más el tiempo del pueblo de Israel. Tomó una acción rápida, drástica. Y él le dijo al pueblo, ya basta, no más en este desierto, no más rodeando este monte. Mira, está allí, al lado. Levantémonos muy temprano, santifiquémonos, preparémonos, consagrémonos y vamos a pasar el Jordán. Pero había una condición, había una demanda de parte del Dios de los cielos. Y Josué lo entendió perfectamente. Y usted y yo lo debemos entender perfectamente. Debemos entender que no podemos cruzar ese obstáculo, que no podemos pasar ese río que nos está atajando, por decirlo de esta manera, para entrar a poseer la bendición. Y solamente si vamos en pos de la presencia de Dios. Ellos tenían el arca. Ustedes han oído, todos hemos oído hablar acerca del arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿Qué significaba para ellos el arca? Y entonces, Josué en el versículo 2 les dice, vayamos en pos del arca. No podemos ni siquiera pensar que podemos cruzar y entrar y poseer y derribar lo que hay que derribar si la presencia de Dios no va delante de nosotros. El versículo 2 dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y aquí hay algo muy, pero muy importante y que Dios quiere enseñarlo a los sacerdotes. Dios quiere enseñarlo a los sacerdotes. Ellos eran
los que llevaban el arca, ellos son los que deben llevar la presencia de Dios en alto. Cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué está diciendo, los sacerdotes levitas, o los levitas sacerdotes, deben tomar el arca del pacto de Yahweh e ir adelante, porque la presencia de Dios es la que nos va a guiar en este nuevo caminar. No hemos entrado todavía, no conocemos el lugar, hemos estado dando vueltas, lo mismo que nosotros, hermano, dando vueltas en un círculo todo el tiempo, pero ahora Dios ha marcado un camino nuevo. Ahora Dios tiene delante de nosotros un caminar diferente, hermanos. Y necesitamos que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Necesitamos ser conscientes de que la presencia de Dios va allí y nosotros vamos en pos de ella, porque es el único que nos va a guiar en este caminar en que Él mismo nos ha colocado. ¿Qué contenía el arca? El arca era el símbolo de la presencia y el poder de Dios. Era el objeto más sagrado del pueblo de Israel. El contenido del arca era la vara de Aarón, la porción del maná y las tablas de la ley. Esas tres cosas dijo Dios que las colocaran en esa urna de madera que Él mandó hacer, porque Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo, siempre. Cuando Él creó al hombre, allá en el huerto, la Biblia nos deja conocer claramente que Él caminaba en medio de ellos. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y quería llevarlos a la tierra prometida, Él quería asegurarse de que Él iba allí en medio y que ellos tuvieran claro que su presencia iba con ellos. Dios siempre ha querido, y esto nos quede claro a nosotros, Dios siempre, el anhelo de Dios, el deseo del corazón de Dios es que estar en medio de nosotros. Por eso, por esa razón, Él eligió tu corazón y mi corazón para estar allí. Pero quiere que nosotros seamos conscientes de esa presencia de Dios y siempre la mantengamos avivada en nuestras vidas. Seamos absolutamente convencidos de que Él está, de que es galardonador, de que Él es el que nos está guiando. Miremos qué dice Hebreos para que corroboremos esta palabra que estamos enseñando en esta mañana. Hebreos 9:4. Hebreos capítulo 9 y versículo 4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miremos esto tan especial. El maná. ¿Qué es lo que Dios nos asegura para todos los días de nuestra vida? La bendición, la provisión. Y esa provisión, esa bendición es hasta la eternidad. Y vamos a verlo por la palabra un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa había allí? La vara de Aarón. ¿Qué fue lo que pasó con la vara de Aarón? Él dijo, la vara que reverdezca es la de la persona a quien he llamado y a quien le doy autoridad. Entonces, la autoridad de Dios está
sobre nuestras vidas hasta la eternidad. Y las tablas del pacto. Y la Biblia dice que Él escribió las tablas ya no en piedra, sino en nuestro corazón. Los 10 mandamientos están en nuestro corazón, escritas por el Espíritu Santo de Dios, y esto es hasta la eternidad. Otro nombre que recibió fue el Arca del Pacto. Y en Josué capítulo 3 versículo 6, estamos en el capítulo 3, dice: tomad el Arca del Pacto y pasad delante del pueblo. También el Arca del Testimonio. Números 7:89. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Pero también tenía el nombre del arca de tu poder. El arca de tu poder. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y versículo 41, dice, segundo libro de Crónicas 6:41. Oh Yahweh Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Algo que me pareció tan maravilloso y me da tanta satisfacción de saber que todos estos elementos que Dios mandó colocar en esa urna de oro, que era tan preciosa, hecha de una manera específica, y que de allí Dios, de ese lugar, de esa urna, Él se comunicaba con su pueblo, y ellos la iban llevando por todas partes por donde iban. Es que en el cielo el apóstol Juan vio el arca del testimonio de Dios. O sea que estos 3 elementos están allí. La bendición, la provisión, están garantizados para el pueblo hasta que estemos con Él. La bendición, el maná, la provisión, la autoridad de Dios sobre nosotros, y las tablas de la ley, los 10 mandamientos, hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Y para los que en cualquier momento creen o pensaron o nos enseñaron que ya los mandamientos no estaban vigentes, que eso había quedado atrás, que eso era del antiguo pacto, que eso no era para nosotros, miremos lo que dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿en dónde? En el cielo. Repito, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y tremendo y terremoto y grande granizo. ¿Dónde estaba el arca? En el cielo. ¿Quién la vio? Juan la vio. Y dejó escrito esto, hermano, para nosotros, su pueblo. Contamos con la provisión de Dios hasta la eternidad. Contamos con la autoridad de Dios hasta la eternidad. Y tenemos el deber de reconocer los mandamientos, los 10 mandamientos que Él escribió con su dedo santo hasta la eternidad.
y cumplirlos. Y surge una pregunta en este mismo momento. ¿Por qué será que a veces perdemos la autoridad? ¿Por qué será que a veces sentimos que la bendición no llega? Es porque hemos dejado los mandamientos del Eterno. Porque estas tres cosas deben estar en nuestro corazón y debe ser claro en nosotros. Si los mandamientos de Yahweh están en nuestro corazón, si estamos guardando los mandamientos de Yahweh, si los estamos poniendo por obra, te garantiza la palabra del Eterno que la bendición, que la provisión y que la autoridad de Dios está contigo, por ti y para mí hasta la eternidad. Amén. Hermanos, si nosotros estamos claros en esta verdad, no nos podemos perder. No nos vamos a perder. Si la presencia de Dios va delante de nosotros todos los días, y recuerde, de hoy depende, del día a día depende, de que usted y yo nos levantemos cada día y le digamos, Señor, yo no sé el camino que debo recorrer hoy, pero tú vas delante de mí. Yo voy siguiendo tus pasos por medio de tu palabra. Tu Santo Espíritu me guía y me direcciona en este caminar, en este nuevo caminar, en esto que tú has puesto delante de nosotros. No nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder. Él nos llevará, Él nos guiará hasta la eternidad con Él. Pero hay algo, hermanos, dice, consagrémonos. Consagrémonos hoy. Y mañana usted repite lo mismo, consagrémonos hoy. Y pasado mañana. Y el mes entrante, consagrémonos hoy, todos los días. Mire lo que le dijo Josué al pueblo. Y Josué dijo al pueblo, versículo 5, santificaos. Eso es consagración. Santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Santificación igual a consagración, a compromiso, a dependencia de Yahweh. Si definimos la palabra consagración, es hacer sagrado algo. Usted y yo, hermanos amados, somos santos. Él nos separó para Él. Es dedicarse a las cosas sagradas, a las cosas santas, a las cosas de Dios. Consagración es apartar alguna cosa o persona para las cosas del Eterno. Es ser devoto de Dios. Es santificarse para Él. Eso es consagración. Si usted y yo tenemos esto claro, la presencia de Dios va a ir delante de nosotros. Y tenemos la garantía, tenemos la seguridad de que no nos va a faltar ni la dirección de Dios en este nuevo caminar, ni la provisión de Dios, ni la autoridad que Dios nos ha dado, porque estamos guardando sus mandamientos, porque las llevamos en nuestro corazón. Es eso exactamente, amados hermanos, lo que Dios está esperando de nosotros que hagamos. El día de hoy y cada día. El versículo dice, santificaos. El verbo está en presente. No es que hoy me santifico y mañana no, ya ayer me santifiqué. Hoy puedo vivir como quiera.
Hoy puedo pensar como quiera, hoy puedo hacer lo que quiera. Ayer me santifiqué, no, santificados. Está en presente. Es cada día. Es continuo. Es que no puedo desviarme. Es que no me puedo dar el lujo, si se puede decir que es un lujo, de caminar como yo quiera. Y dice, Yahweh hará mañana maravillas. Pero depende del hoy. Depende de la hora. Depende de lo que yo en ese día determine. Caminar con Dios. Puedo asegurar la bendición del día siguiente. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Josué. Hará maravillas. Maravillas es un suceso, es algo de admiración, es algo asombroso, es algo extraordinario. Queremos que todo esto suceda en nuestras vidas. Dios solamente nos pide que nos consagremos a Él y el resto depende de Él. ¿Cuántas veces Dios nos pide, nos está pidiendo que soltemos algo para que podamos recibir algo nuevo? ¿Cuántas veces Dios nos pide que soltemos algo viejo, algo obsoleto de nuestras vidas, algo en los cuales hemos estado dando vueltas? Hoy lo suelto, mañana lo vuelvo a tomar. Hoy renuncio, pero mañana retorno nuevamente a ese pasado. Pero Dios nos está diciendo, conságrese hoy. Suelte aquello, déjalo, para que pueda abrazar. Si usted tiene las manos llenas de cosas del pasado, usted no puede recibir lo nuevo. Eso es una acción natural del diario vivir. Si estamos cargados, no podemos recibir la bendición que Dios tiene. Necesitamos soltar. Necesitamos consagrarnos, consagrar nuestro ser integral para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Las revelaciones nuevas. Tenemos que depurar aquellas cosas que nos están estorbando, que no nos están permitiendo afirmar lo nuevo, beber el vino nuevo que Dios tiene para nosotros. En Éxodo, capítulo 34, versículo 10, vaya allí, mi hermano amado. Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. La palabra está allí. La palabra ya fue dada. Dios ya dijo lo que va a hacer. Dios ya construyó para nosotros, su pueblo, esa bendición. Pero nosotros necesitamos creerlo, caminar en pos de ella, tomarlo y llevar siempre su presencia delante de nosotros. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios ha puesto, amados hermanos, un reto muy grande delante de nosotros. Pero ahora depende del cada día de nuestro para poder tomar esa bendición. Para poder que esta palabra que Dios está dando en esta mañana sea en nuestras vidas una realidad y la podamos tomar y la podamos disfrutar y podamos impartirla a los demás. Job dijo lo siguiente,
en el capítulo 5, y versículo 8 y 9. Y yo le recomiendo que lea toda esta porción. Nosotros solo lo vamos a leer el versículo 8 y 9, pero todo este capítulo es hermoso. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. El versículo 10 dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y así sucesivamente hay una cantidad de declaraciones que Job hace sobre la grandeza, sobre la autoridad, sobre el poder de Yahweh. Pero él está diciendo, empieza diciendo, yo buscaría a Dios. Yo me consagraría a Dios. Yo encomendaría a Él mi causa. ¿Cuándo? Todos los días. Porque Él hace cosas grandes. Porque Él hace cosas inescrutables. Porque Él hace maravillas sin número. Y es el que hace todas aquellas cosas que están escritas en este capítulo 5 de Job, que se lo recomiendo que lo lea al final. Él dice el versículo 17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios corrige, a quien Dios estrecha para enseñarle. Por tanto, no menosprecies el llamado, la corrección del Todopoderoso. Porque mire lo que hace, versículo 18. Él es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Él es el que hace la llaga y Él mismo la vendará. Pero no menospreciemos los tratos de Dios, el llamado de Dios, lo que Dios quiere hacer. En Éxodo, quiero avanzar, el tiempo corre mucho. En Éxodo 25 del 8 al 10, dice, y harán un santuario para mí. Dios está queriendo, anhelando que usted y yo seamos ese santuario. Que Él pueda habitar con toda libertad allí. Que nosotros nos determinemos a quitar todos los estorbos, todo lo que puede estar estorbando para que Él se mueva con libertad en nuestras vidas. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermano, nosotros somos ese tabernáculo de Dios. Nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, Él ha querido hacer esa morada en nosotros. Para habitar, para estar allí, para guiarnos. Pero necesitamos consagrarnos. De hoy depende. Y dice el versículo 16 del mismo Éxodo 25, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Amados, separarse para Dios es equivalente a ver maravillas. Y ellos la vieron. Josué y todo el pueblo vieron abrirse el Jordán. ¿Cuándo? Cuando la presencia iba delante de ellos. Cuando ellos le creyeron a Dios y caminaron en pos del arca, en pos de la presencia de Dios. Ellos vieron abrirse el Jordán. Ellos vieron, ellos cruzaron el Jordán, ellos vieron derribarse las murallas de Jericó.
que como veíamos la semana pasada, las murallas no eran como las que hacemos hoy, que es una tapia o una pared de ladrillos. Las murallas que ellos levantaban para proteger las ciudades era como una autopista de 2 o 3 carriles. Tan así será que en esa muralla hacían casas. Allí estaba construida la casa de Rahab. Y ellos vieron venirse abajo esas murallas por el poder del Dios que estaba siendo alabado, del Dios que estaba siendo adorado, del Dios que estaba siendo obedecido. Él le dijo a Josué, denle vueltas, adoren, exalten, declaren el poder, porque ustedes tienen autoridad, el poder de Dios está en ustedes y las murallas caerán. Y así fue, exactamente sucedió. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer, amada iglesia, amados hermanos? Tener la palabra, creerla y actuar en la palabra de Dios. Para que todo obstáculo, para que todo estorbo, para que todas esas murallas se derriben y nosotros podamos poseer la bendición del Dios eterno. Eso fue una de las cosas más grandiosas, ver que Dios derribó los muros de Jericó. Entonces, amados, de hoy depende que Dios haga maravillas entre nosotros mañana. Yo tengo que creerle a Dios hoy para ver las maravillas mañana. Mañana tengo que creerle para seguir viendo las maravillas, la bendición, la paz en mi corazón, el crecimiento, el fruto de su palabra en mi vida, en los hijos, en la iglesia. De hoy depende que Dios haga maravillas de lo que tú decidas y determines hacer en el día a día. Mire lo que dice Josué capítulo 3 y versículos 6 y 7. Josué capítulo 3 y versículos 6 y 7. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué está mostrándonos Dios aquí? Ellos obedecieron, el pueblo obedeció a Josué. Josué obedeció a Dios, Josué le creyó a Dios, habló al pueblo, el pueblo creyó y obedeció, y mire lo que dice el versículo 7. Entonces Yahweh dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mire la confianza que Dios estaba impartiéndole a ese pueblo para entrar a esa tierra, para poseer esa tierra, para caminar por ese camino nuevo que ellos se estaban enfrentando. Que sepan que yo estoy con ustedes y te voy a engrandecer. ¿A partir de qué momento? Desde este día. ¿De qué momento? Desde el momento en que Josué creyó. Desde el momento en que Josué instó al pueblo, lo llevó a obedecer, a hacer lo que Dios estaba haciendo, estaba pidiendo que se hiciera. Desde ese momento, Dios le dijo, desde hoy, desde este momento, voy a engrandecerte delante de todo este pueblo. Así que, hermanos amados, familias de Yahweh,
Si usted quiere ser engrandecido de parte de Dios, en medio de la familia que Dios te ha dado, en medio del pueblo que Dios ha puesto bajo su autoridad, debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos y que su presencia vaya delante de nosotros, que no menospreciemos lo que Dios está haciendo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Que le creamos a Dios con todo el corazón, pero que le obedezcamos. Que el día a día, que cada día usted y yo nos consagremos a Dios. Que cada día usted y yo estemos delante de Dios diciéndole, Señor, yo desconozco este camino nuevo, pero yo tengo el mapa aquí, Señor, direccióname a través de tu palabra. Háblame, Señor, guíame, Señor. Hermanos, para uno como autoridad espiritual no es fácil, pero tiene uno que todos los días estar pidiéndole, diciéndole a Dios, guíame. Por favor, Señor, enséñame. Por favor, Padre, ayúdame. Señor, no me dejes sin guianza, sin dirección. Yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo hacerlo. Pero el pueblo necesita obedecer la voz de Dios a través de la autoridad que Dios ha colocado. Cuando el pueblo obedeció, vieron grandes maravillas. Cuando Josué decidió hacer lo que Dios le dijo, creerle a Dios, Dios le dijo, te voy a engrandecer delante del pueblo. Así que, amados hermanos, amado pueblo de Dios, esta es la reflexión que Dios tenía para nosotros en este día. Cosas puntuales. No podemos caminar en este camino sin que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. No podemos pensar que con la dirección de ayer yo puedo seguir caminando. No, el día a día de hoy depende. Cada mañana, hermanos, cada mañana usted y yo estemos delante de Dios clamando por esa dirección, por esa guianza de Dios, por ese refrigerio de Dios, por esa fortaleza de Dios y reconocer, tenemos la autoridad, tenemos la provisión garantizada hasta la eternidad, pero guardemos los mandamientos de Yahweh, guardemos los mandamientos de Yahweh. Y una cosa, mis amados hermanos, guardémoslos bien. Si los vamos a guardar, guardémoslos bien. Si los vamos a obedecer, obedezcámoslos todos. Todos los mandamientos de Yahweh son desde Génesis hasta Apocalipsis. Se vieron en Apocalipsis, se vio el arca, allí estaba el maná, la vara y las tablas de la ley. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Y yo quiero pedirle a los hermanos que están conectados aún, que oremos por ese proyecto que Dios en su misericordia quiere confiarnos y nos ha confiado para que lo saquemos adelante dignamente. Todos. Es imposible que una sola persona o dos o tres podamos sacarlo adelante. Es imposible. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar en oración, necesitamos estar creyéndole a Dios y necesitamos que la presencia de Dios vaya siempre delante de nosotros y que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos con dedicación para que Dios sea glorificado y para que podamos poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. Y recordemos, de hoy depende, del día a día depende. Amén. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojitos allí donde estás.